en torno a esta nota que les platicaba hace un ratito de que muchos medios, digo una gran mayoría y sobre todo medios digitales, medios de redes sociales, medios de youtubers, medios de influencers, medios que se manejan más en este contexto digital, ya habían dado cuenta de la marca SEAT, retomando una nota que en Autocar, en esta revista de las más longevas que ha existido en el planeta, una publicación inglesa, ellos fueron los que iniciaron con este rumor y hoy precisamente pues nos acercamos a Thomas Shepard. Él fue finalmente a quien se le adjudicó, a quien se le acreditó esta noticia, esta confirmación. Y aquí hay un par de contextos. Cuando sales y dices es oficial, cuando sales y utilizas ese tipo de palabras, cuando sales y retomas este tipo de hashtags, pues obviamente las redes sociales asumen esto como que fue la propia marca. En el caso específico de la declaración de Thomas Shepard, yo leí, así como les estoy contando, en redes sociales que era él y lo consulté directamente con el influencer que estaba publicando esto, que quién era su fuente primaria. Si bien es cierto, él me ponía una liga de un medio alemán, era Thomas Shepard el responsable, el encargado de esta declaración. Yo tenía a Thomas Shepard prácticamente a unos metros, estábamos en una instalación que la marca Volkswagen había montado a unos metros del Auto Show de aquí de Múnich, y entonces pues, me pareció lo más prudente que si era Thomas Shepard a quien se estaba adjudicando esta publicación, pues me acercara a él para preguntarle si era cierto o no que SEAT estaba pues ya declarada como una marca que no iba a continuar con operaciones. Pero antes de comentar lo que me dijo Thomas Shepard, quiero compartirles el audio que nos compartió el propio, que nos dio el propio responsable de las operaciones tanto de Cupra como de SEAT, Wayne Griffiths, un par de horas antes de este encuentro que yo tuve con Thomas Shepard, y en donde nos explicaba, él obviamente como responsable de ambos proyectos, cuáles iban a ser las responsabilidades tanto de Cupra como de SEAT. ¿Por qué? Y esto es un tema que quiero aclarar y básicamente dejar aquí sobre la mesa. Porque por un lado estamos viendo cómo este sueño de la globalización, Ricardo, Pablo, es un sueño que acabó. La pandemia nos dejó claras muchas situaciones que vivimos en distintos países, con distintas infraestructuras, con distintas economías, con distintas situaciones que hoy nos están poniendo en un nivel disparejo. Es decir, no podemos suponer que en Europa, con una red de infraestructura de recarga eléctrica, lo mismo que ocurre a lo mejor en Asia, en algunos lugares de Asia, o lo mismo que ocurre en algunos lugares de Norteamérica, vamos a poder comparar esta infraestructura con lo que ocurre en Latinoamérica. Entonces, en ese contexto, que es un contexto paralelo al de esta nota, el propio Wayne Griffiths nos decía, mientras que voy a dejar la responsabilidad de Cupra para el tema de la electrificación, para un mercado distinto, para unos compradores distintos, para quienes pueden llegar a sacar a lo mejor 500,000, 600,000, 700,000, 800,000, 900,000 pesos de la cartera y comprarse un Cupra, a ellos sí les voy a dar esta tecnología, pues a todos aquellos que hagan una marca de volumen, a todos aquellos que hagan una movilidad distinta, a todos aquellos mercados, como por ejemplo, ahí estamos en esa round table, en esa entrevista grupal, medios tanto de Latinoamérica como de España, a ellos les voy a encargar una movilidad más de volumen. Si ustedes comparan al día de hoy cuánto cuesta una Arona, cuánto cuesta un Ibiza y cuánto cuesta, por ejemplo, un Formentor o cuánto cuesta un León Cupra, pues vemos cómo son responsabilidades distintas. Y precisamente en ese contexto quiero que escuchen lo que nos dijo el propio Wayne Griffiths para que entiendan cuál va a ser el futuro de ambas marcas coexistiendo, algunas en mercados iguales. En Europa pudieran estar coexistiendo mientras no sean prohibidos los vehículos que generen algún tipo de emisión. Y en algunos mercados, pues obviamente será SEAT la que cobre ventaja y en algunos otros será Cupra la que tome relevancia. Y ahorita les explico por qué la confusión del futuro de SEAT según
el propio Thomas Shepard. ¿Te parece, Ricardo, que escuchemos a el señor Wayne Griffiths? Claro que sí, escuchémoslo, Chris. La estrategia de la marca apunta mucho a la electromovilidad en el futuro. Pero ¿cómo es esa visión hacia países como Latinoamérica, México, Chile, Colombia, etcétera, donde la infraestructura no es suficiente para dentro de 5 años tener solamente autos eléctricos? No, nosotros dentro de 5 años no solo tendremos coches eléctricos, ¿no? Lo bueno de nuestra compañía es que tenemos 2 marcas primero, ¿no? Que tenemos Seat y Cupra. Y en el futuro tendremos 2 marcas, ¿no? Y Seat está concentrado en Entry y en los coches combustión y híbridos enchufables. Y Cupra es la marca nueva en otra posición con otros clientes que está enfocado en eléctrico. Entonces tenemos los dos. Y para el futuro tendremos estas 2 posibilidades también. Y hasta 2035 se van a vender coches combustibles en Europa. Después de 2035 probablemente va a ser muy difícil vender coches combustibles porque tienen que ser 0 emisiones. Pero hasta entonces necesitas todo. Y si ves la transición al coche eléctrico es muy diferente entre el norte de Europa y el sur, muy diferente de un país al otro. Viene de los coches premium, de lujo más grande, y ahora hay que bajar al nivel de producto. Entonces hay que estar preparado para los dos. Y en Cupra estamos preparados para los dos. El año que viene, por ejemplo, con el Cupra León y el Cupra Formentor, con los facelifts o updates, ¿no? Yo prefiero decir update porque no solo es un cambio de diseño, vamos a también meter dinero en la tecnología, vamos a hacer una nueva generación de híbrido enchufable con más autonomía. Entonces estos coches seguirán, entonces no te preocupes por los próximos 5 años. Y después, yo creo que sí tenéis que preocuparos por los después de 5 años en vuestros países, porque tenéis que ir a coches cero emisiones. Si no, vamos a tener un problema en este mundo. Si has estado en Europa en este verano, ya verás que o estáis viviendo en España, donde no ha llovido 6 meses y no tenemos agua. O estáis en Grecia o otros sitios donde está quemando todo el rato, o las inundaciones en Eslovenia. Hay que dar una respuesta a esto. Entonces, no solo por la regulación y las leyes que vienen, es nuestra responsabilidad. Y por eso, coches con emisiones no tendrán futuro. Entonces, el futuro es 0 emisiones. Bueno, y creo que ahí, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, queda claro que una marca va en un canal distinto, con un proyecto diferente, con responsabilidades, con operaciones, con clientes totalmente distintos uno del otro. Esta declaración, como lo dije hace un ratito, es una que llega previo a mi encuentro con Thomas Shepard, quien al final del día pues me dejaba claro que él no iba a ser el que iba a dar declaraciones al respecto, que Autocar había malinterpretado lo que él había dicho y no quiero tomar lo de Thomas Shepard como una entrevista propiamente, porque lo que había creado Volkswagen precisamente en ese contexto era un espacio más social, estábamos prácticamente en una comida, en una reunión social, y así fue catalogado. O sea, no fue una entrevista formal, no llegamos con cámaras, no llegamos con una grabación. Yo me acerqué tanto a Oliver Blumer como a Thomas Shepard, y en este contexto, en una charla muy, muy cordial, le preguntaba a Thomas Shepard, quien inclusive mandó saludos a México, me compartía que había estado hace algunas semanas, 2 noches allá en Puebla, viendo asuntos relevantes a la operación del grupo Volkswagen, y me decía en esta misma conversación, esta charla, ¿no? Creo que me malinterpretaron, y no solo eso, él mismo dejaba claro que el propio medio, Autocar, ya había reculado, ya había corregido esta mala interpretación, y entonces había matizado la nota, que en un principio, es decir, en el amanecer europeo, condenaba, ponía clavos en el ataúd de Seat, y posteriormente, pues
explicaba esto. ¿Qué quiero decir con toda esta información, con todo este trabajo que hicimos el día de hoy acá en Múnich? Que finalmente no siempre tenemos la oportunidad de estar aquí y ser un medio que esté en la primera línea o en la fuente, ¿no? Hay muchos medios mexicanos que están aquí hoy con nosotros, algunos vienen invitados por Mercedes-Benz, algunos estuvieron en conferencias, bueno, no, BMW trajo un medio, pero estábamos en otras responsabilidades. El que más trajo ciertamente es Grupo Volkswagen, pero en ese contexto tuvimos la oportunidad de pararnos y preguntarle al propio Thomas Shepard, oye, ¿es cierto que como muchos medios acreditan, tú dijiste que SEAT iba a desaparecer? Que SEAT no iba a producir más vehículos. Por ahí, retomando lo que leías hace un ratito, Pablo, que SEAT iba a dejar que los actuales modelos que tenía en su portafolio de productos llegaran a su ciclo final y que una vez que esto ocurriera, no ibas a presentar actualizaciones, que únicamente te debes enfocar en el tema de la micromovilidad. Y ahí la respuesta fue concreta. Yo no dije eso. Y lo dijo el propio Thomas Shepard, me lo compartió a mí. La palabra fue muy concreta, muy tajante. Por otro lado, con esto que acabamos de transmitirles del propio Wayne Griffiths, pues él tiene un proyecto muy claro de hacia dónde irá la responsabilidad de SEAT. Y nada más como un contexto, si ustedes checan los números que se hicieron aquí en Europa durante los primeros meses del 2023, si bien específicamente el mercado español, la Arona, una camioneta que únicamente se vende bajo el sello SEAT, fue durante varios meses el vehículo que más unidades vendió en España. De eso se trata, venir a reportear un poquito, Ricardo, venir a preguntar un poquito, venir pues a hacer relevante nuestra cobertura aquí en el Auto Show de Múnich, mi querido Ricardo Portilla. ¿Cómo lo ves tú desde allá? Sí, fíjate que yo tuve la fortuna de literalmente despertar con esta entrevista que habías hecho a Wayne Griffiths, así que, bueno, ya que me di a la tarea de descargarla y de verla, de escucharla, posteriormente, pues ya vi todo este revuelo que había en redes sociales, la verdad que no le tomé importancia asumiendo que se trataba de un famosísimo clickbait. Y bueno, pues a final de cuentas, creo que tanto Cupra como SEAT, como parte de un grupo tan grande que es Volkswagen, pues tienen muy claros y muy definidos los papeles de cada una de sus marcas que van a estar jugando ante este cambio de movilidad, justamente ante la electrificación, ante diferentes mercados. Entonces, a final de cuentas, pues es muy diferente, va a desaparecer de lo que realmente está sucediendo y lo que los directivos pues quisieron decir con la estrategia que le van a estar dando y las encomiendas concretamente a la marca SEAT. Pues ahí está el contexto. Ya casi nos vamos a un corte, Pablito, pero al regresar me gustaría que también tú me dieras el punto de vista que tú tienes. De pronto, cuando ves las cosas desde lejos, pues únicamente podemos acudir a fuentes secundarias cuando tú lees pues las agencias, cuando tú lees las redes sociales, cuando tú lees otros medios que estuvieron ahí en el lugar en donde se generó la noticia, pues tu perspectiva puede ser distinta. Hoy afortunadamente estábamos frente a la fuente primaria, estamos frente a Wayne Griffiths, estamos frente a Thomas Shepard y ellos pudieron darnos una confirmación muy concreta de que por el momento, al día de hoy, SEAT tiene mucho trabajo por hacer, así es que no va a desaparecer, tal y como lo dijo Autocar, hoy por la mañana aquí en Europa. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen.